Bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico en Calley y a su espacio televisivo. La lección magistral que se ofrece en la Universidad de Puerto Rico en Calley anualmente es una tradición que comenzó en el 1987 mediante una resolución del Senado Académico, entonces Junta Académica del Colegio Universitario de Calley. Hoy nos conocemos como la Universidad de Puerto Rico en Calley y estamos haciendo un intento de contar todos los años en estas lecciones magistrales con figuras del escenario cultural llamativas, interesantes, que nos ponen a pensar a todos los años. Es una tradición que apreciamos muchísimo. En ella son parte importantísima los estudiantes, el mismo claustro, el personal no docente, que se reúne en un espacio como es el Anfiteatro Ramón Frade a escuchar estas valiosísimas exposiciones que este año giraron en torno a la literatura contemporánea puertorriqueña, pero que otros años han tenido como tema las ciencias naturales, los servicios a la comunidad. Hemos tenido personas de renombre internacional, hemos tenido personas que no son tan conocidas internacionalmente, pero que entre nosotros son muy apreciadas por las aportaciones culturales que han hecho a través de su carrera universitaria. No se trata pues de algo pretencioso, se trata de algo que pretende serle fiel a esos trabajos que se llevan a cabo durante toda una vida por parte de estudiosos serios y que frecuentemente pasan desapercibidos. Con estas lecciones magistrales nosotros pues pretendemos hacerle justicia a los trabajos de estos distinguidísimos colegas que, como decía, frecuentemente no reciben toda la atención que deberían. Quisiera comunicarles lo misteriosa y al mismo tiempo fascinante que resulta la tarea de inventar, de escribir ficciones. Antes de hablar de mí como escritor, sin embargo, tengo que hablar primero de mí como lector. Creo que aprender a leer fue una de las cosas más extraordinarias que me ha ocurrido en la vida, si no la más importante de todas. Yo recuerdo muy bien el extraordinario enriquecimiento de la vida a partir del momento en que pude leer. Cómo el mundo pequeñito en el que yo vivía de pronto rompió sus límites y se convirtió en un mundo enormemente rico en el que a mi propia experiencia de estudiante de un colegio en Cochabamba, Bolivia, donde vivía mi familia en ese entonces, pues se podían añadir sociedades muy distintas de todos los lugares del mundo y también de todas las épocas, cómo a través de los libros era posible viajar hacia el pasado o hacia el futuro y cómo en el instante de la lectura, a través del hechizo de la lectura, pues era posible compartir con los protagonistas de esas maravillosas historias las vidas aventureras de corsarios, de exploradores, de viajeros. Recuerdo como algo extraordinariamente importante ese ensanchamiento del horizonte que significó para mí aprender a leer. Creo que esas lecturas de infancia me marcaron también en otro sentido. La idea de la aventura, la idea de esos destinos extraordinarios que aparecían, por ejemplo, en los libros de un Alejandro Dumas. Creo que Dumas fue el primer gran escritor que yo descubrí, con el que quedé totalmente hechizado. Creó en mí una necesidad de aventura, una necesidad de vivir de algún modo esos destinos fuera de lo común, esos destinos extraordinarios
de los héroes de las novelas de Dumas y sobre todo de los héroes de las novelas del siglo XIX, ¿no? Que es el gran siglo de la novela de aventuras. Y creo que todo eso está presente en mi vocación hasta estos días. Creo que en todos mis libros esa nostalgia, esa ambición de aventura está presente. En algunos casos, como en la Guerra del Fin del Mundo, de una manera muy explícita, en una novela que en cierta forma es también una novela de aventuras, y en otros casos como una nostalgia, como un deseo insatisfecho, frustrado, pero que está allí animando desde el fondo las historias que las novelas que he escrito cuentan. Pues el primer libro que escribí, que es una colección de relatos, creo que muestra bastante bien esta vocación de aventura. Son relatos en los que aparecen protagonistas muy jóvenes, casi todos ellos estudiantes, y los episodios, las peripecias, las anécdotas que estos relatos cuentan son aventuras bastante comunes, bastante frecuentes en la adolescencia y en la infancia. Pero entre todas las experiencias que a mí me nutrían, me suministraban materiales de trabajo, desde un principio empecé a seleccionar aquellas que de alguna manera expresaban esa vocación o esa disposición íntima, la de unos destinos que escaparan de un modo o de otro a la normalidad. Eso hoy día lo puedo ver a la distancia con mucha nitidez. Naturalmente, cuando escribí aquellas historias no lo veía. Una de las cosas que un escritor descubre, o por lo menos el escritor que soy yo, una de las cosas que ha descubierto escribiendo es cómo a la hora de escribir uno tiene una conciencia bastante limitada de lo que está haciendo. Su lucidez abarca solo un aspecto realmente del trabajo creativo. Hay otro aspecto del que no es consciente, y es otro aspecto que es el de la zona más profunda de su personalidad, la zona irracional de su personalidad, está también presente a la hora de escribir y muchas veces desempeña el papel fundamental, expresando a través de los temas que elige, de la manera como desarrolla o materializa estos temas, aquello que profundamente preocupa, angustia a ese escritor. Muchas veces ese conflicto básico entre el escritor y la realidad, del cual esa expresión, la obra que escribe, pasa por debajo, por encima de la conciencia. Es algo que el propio escritor no acaba enteramente de comprender, por lo menos mientras está escribiendo. Es quizá una de las cosas más fascinantes que tiene la creación, descubrir cuando una historia está ya muy avanzada o cuando está terminada, que uno ha puesto allí cosas que no sabía que estaba poniendo mientras las escribía, que la novela que resulta al final de todo el esfuerzo creativo es algo diferente y a veces muy diferente de aquello que planeó. Mi primera novela, La ciudad y los perros, es una novela que está escrita también a partir de una experiencia personal. Todo lo que he escrito, en realidad, desde mis primeros cuentos hasta mi última novela, ha partido siempre de experiencias personales. Yo nunca he podido escribir, como algunos escritores, a partir de una idea, a partir de una pura fantasía, de una pura invención. En mi caso, inventar, crear, ha sido siempre como una segunda instancia a la hora de escribir. El punto de partida, el punto de arranque, para mí ha sido siempre algo que me ha ocurrido, algo que he visto, algo que yo mismo protagonicé, o algo que oí, algo que me contaron, o incluso algo que leí, que por una razón muchas veces oscura para mí mismo, me afecta de una manera profunda, de una manera íntima, queda grabado en la memoria y luego con el paso del tiempo, poco a poco, se va convirtiendo en una urgencia, se va convirtiendo en el punto de partida de un fantaseo pues que en un momento determinado se convierte en un embrión de historia, en un proyecto de historia, y entonces es solo a partir de este momento, diríamos, que el trabajo creativo es creativo en el sentido de la pura invención, pero el punto de partida en mi caso ha sido siempre una determinada experiencia de la realidad. Creo que en este sentido
Y solo en este sentido se puede hablar de mí como de un escritor realista, como de un escritor que tiene unas raíces siempre en una realidad concreta y objetiva a la hora de empezar a escribir. Bueno, La ciudad y los perros es una novela que nace de una experiencia personal que en cierta forma fue la gran aventura que yo viví de adolescente. Yo estuve en este colegio militar que se llama el Colegio Militar Leoncio Prado, que sirve de escenario a mi primera novela, La ciudad y los perros. En el Perú de esa época, el año 1950, es el año en que yo entré a este colegio, el Leoncio Prado era una institución absolutamente sui generis en el país. El Perú de entonces, lo es todavía, pero en el Perú de entonces lo era muchísimo más. La sociedad peruana era una sociedad estratificada, dividida en cierta forma en compartimentos estancos en los que un grupo social casi no se comunicaba con los otros, en que una región sabía muy poco de la otra. Y un muchacho de clase media, como era mi caso, de una familia pues más bien acomodada, que vivía en Lima, que estudiaba en colegios privados, que vivía en un barrio de clase media, tenía una visión en cierta forma microscópica del Perú. Lo que creía que era el Perú era algo realmente muy reducido, muy parcial. El inmenso país que era el nuestro, pues estaba conformado, ¿no es verdad?, por peruanos de otras clases, de otras condiciones de vida, de otras razas, de otras culturas. Y de aquello, un peruano de mi clase social y de mi medio sabía muy poco, tenía una intuición muy vaga y unos conocimientos en la mayor parte de los casos profundamente errados, ¿no? Bueno, el Leoncio Prado era una de las pocas instituciones, acaso la única, en la que en cierta forma estaba representado todo el Perú. Este era un colegio militar que solamente comprendía los 3 últimos años de la secundaria, y los estudiantes estaban todos internos esos 3 años. Bueno, para mí fue una experiencia profundamente traumática el Leoncio Prado. Creo que yo en el colegio, en esos 2 años que estuve allí, descubrí que existía la violencia en el mundo. Hasta entonces yo había vivido, pues, en cierta forma en un medio tan protegido que la violencia era algo que solo existía para mí en los libros de aventuras, pero en la práctica, en la vida real, aquello yo lo desconocía, ¿no? En el colegio, por otra parte, nosotros, muchachos de 14, 15 años, estábamos sometidos a una disciplina militar y había una serie de valores de tipo militar que se nos inculcaban. Y desde nuestra perspectiva de adolescentes, de niños, aquello muchas veces se prestaba a deformaciones profundas, a deformaciones tremendas. Nosotros tendíamos naturalmente a reproducir en nuestra vida social de alumnos aquellas relaciones rígidas, jerarquizadas, que eran las relaciones entre estudiantes y oficiales y suboficiales. Había el valor supremo del coraje, del machismo que realmente regía toda nuestra vida. Y entonces el ser valiente, el atreverse, el ser más fuerte, el saber imponerse, era algo tremendamente apreciado en el ambiente del colegio. Y desde que estuve en el Leoncio Prado pensé alguna vez escribir algo sobre esta experiencia, o mejor dicho, a partir de esta experiencia. Y ese es el material con el que escribí La ciudad y los perros. No pude escribir esa novela, por supuesto, mientras la vivía, mientras vivía la experiencia de Leoncio Prado, ni siquiera inmediatamente después. Cuando era estudiante universitario, intenté varias veces empezar una historia que aprovechara mi experiencia leonciopradina. Y fue imposible, sentía una resistencia tremenda, una falta de libertad para manejar aquellos recuerdos, aquellas imágenes. Y eso luego se ha convertido en una constante en mi trabajo. Así como necesito siempre para fantasear, para inventar, partir de una realidad concreta, de una realidad vivida, al mismo tiempo necesito que aquella realidad esté distante en el tiempo. Y si lo está al mismo tiempo en el espacio, mejor, para tener la libertad suficiente de poder manipularla, transformarla, convertirla en algo distinto, es decir, en literatura, en ficción. Literatura, ficción es algo que no es nunca un mero reflejo de la realidad, un
estricto retrato de una realidad vivida, no, es una realidad vivida transformada en literatura, es decir, en una realidad distinta, en una realidad que tiene sus propias coordenadas, que tiene su propio ritmo, que tiene su propio ritual, y aquello solo se consigue mediante una deformación, una transformación profunda, ¿no es verdad?, de lo real. Bueno, para conseguir aquello, en mi caso por lo menos, es fundamental la distancia en el tiempo, y como dije, si además del tiempo es una distancia en el espacio, mucho mejor. Fue solo en Europa, cuando estaba estudiando en Madrid, haciendo un doctorado en la Universidad de Madrid, es decir, cuando la experiencia de Leoncio Prado pues ya había quedado allá, lejos en los años y lejos en la geografía, que pude convertir esta historia en una novela. Traté de ser fiel al ambiente en el que yo había vivido en el Leoncio Prado, pero naturalmente la anécdota misma de la historia es inventada. Me costó un enorme trabajo escribir esta novela. Descubrí escribiendo esta novela un método de trabajo que luego he repetido en todos los libros que he escrito, que consiste más o menos en lo siguiente: escribir, una vez que tengo más o menos el plan de la historia, un borrador, que es un texto muy caótico, un verdadero magma, en el cual la historia está desarrollada con repeticiones, a veces reescribiendo 2, 3 veces un mismo episodio desde distintos puntos de vista, a través de distintos personajes, a veces escribiendo episodios que son totalmente contradictorios uno de otro, y prácticamente sin detenerme a pensar sobre aquellas incongruencias y contradicciones, simplemente con la idea de avanzar hasta tener en un momento dado la materia prima de la historia desarrollada en un texto, como en bruto. En esa segunda versión, generalmente lo que me preocupa sobre todo es la estructura de la historia, la manera como van a organizarse las distintas trayectorias anecdóticas, cómo los personajes van a cruzarse y descruzarse a lo largo de la historia, cómo, desde qué puntos de vista va a ser contada esa historia. Y luego, cuando tengo esta segunda versión y la estructura más o menos ha quedado ya clara, entonces hago una nueva versión, que en algunos casos es la última o la penúltima, en la que el trabajo está casi exclusivamente concentrado en el uso de la palabra, en la palabra misma, en el vocabulario, en el ritmo del lenguaje. Pero esto para mí es siempre la última instancia de la escritura de una novela. Creo que, así como mencioné el caso de un autor que tuvo una gran influencia cuando escribía mis cuentos, en el caso de La ciudad y los perros tendría que mencionar a otro autor. Seguramente las influencias son muy diversas de muchos autores, pero hay uno por lo menos del que yo soy muy consciente, y es Sartre. Sartre es un escritor que tuvo una enorme trascendencia para mi generación. En los años 50 creo que es el autor sobre el que discutimos más los estudiantes en la universidad donde yo estudié, en Lima, y en mi caso, por lo menos las ideas de Sartre sobre literatura, también sus obras de literatura, sus novelas, sus cuentos, a mí me marcaron de una manera muy profunda. La idea de la literatura comprometida, la idea de que las palabras son actos a través de los cuales un escritor puede intervenir en la vida social, dejar una marca en la historia, la idea de que el escritor tiene una obligación moral para con su sociedad y para con su tiempo, y que no puede evadir ese compromiso, porque incluso si cierra los ojos y escribe sobre un mundo aparentemente desconectado de los problemas de su tiempo, está en cierta forma opinando, está en cierta forma manifestando una opción. Tuvo un gran efecto sobre mí, me ayudó en cierta forma a organizar mi trabajo de escritor. Al mismo tiempo que a Sartre yo descubrí el problema social, descubrí la acción política, la injusticia que era omnipresente en la vida peruana, la necesidad de un cambio profundo de la sociedad, y al mismo tiempo mi vocación de escritor yo no quería sacrificarla de ninguna manera, a la vez que optaba, ¿no es cierto?, por estas acciones. Y entonces, para ello, la lectura de Sartre resultó enormemente estimulante.
Mi segunda novela, que escribí inmediatamente después de La ciudad y los perros y también en Europa, es decir, lejos del Perú y lejos de las experiencias que le sirvieron de base, se llama La Casa Verde. Es una novela que parte también de experiencias personales vividas en dos lugares muy distintos del Perú. La ciudad de Piura, en el norte, en la costa norte del país, y la selva amazónica, la región del Alto Marañón. Esos son los dos polos, los dos escenarios de mi segunda novela. Yo había conocido estos lugares en épocas distintas. Piura lo había conocido bastante bien porque había vivido allí de niño, y en cambio la región del Alto Marañón la había conocido de paso a través de un viaje fugaz. Yo había vivido en Piura al regresar de Bolivia en el año 1945, 1946, es decir, cuando era pues un niño de 9 y 10 años. Y ese año que yo viví en Piura, a mí se me había quedado grabado con una extraña fuerza en la memoria. Creo que ningún otro año de mi vida se me ha impregnado en tal forma en la memoria como ese año piurano. Nunca he sabido por qué, me lo he preguntado muchas veces y nunca he encontrado una respuesta convincente. ¿Por qué las cosas que hice, las cosas que conocí, los amigos que tuve en ese año piurano, cuando tenía yo entre 9 y 10 años, ha durado tanto en mi memoria y sobre todo ha sido tan fecundo desde el punto de vista de mi trabajo literario? Porque de ese año han salido imágenes, han salido personajes, han salido situaciones que todavía hoy vuelven a aparecer en mis libros o me dan unos estímulos para escribir. Bueno, yo tenía muchos recuerdos, muchas imágenes de este año piurano. Y una de ellas, una que con los años había cobrado una fuerza verdaderamente obsesiva, era el recuerdo de una casa verde. Una casa que a mis compañeros del Colegio Salesiano, del quinto de primaria del Colegio Salesiano, y a mí en aquel año piurano nos fascinaba, nos hechizaba y ocupaba buena parte de nuestras conversaciones, nuestras fantasías e incluso hasta nuestros sueños. Era una casa que estaba rodeada de prohibiciones y seguramente eso era lo que nos atraía tanto a los niños de Piura en esa época. Era una casa pues a la que nosotros nos habían prohibido que nos acercáramos. Nuestras familias nos habían dicho que era muy peligroso para nuestra salud espiritual y también física acercarnos a ese lugar. Los padres del Colegio Salesiano también habían rodeado esa casa de prohibiciones y nos amenazaban, y si se enteraban de algún niño que se había acercado a esa casa lo castigaban. Ahora, nunca estaba claro para nosotros por qué esa casa era tan peligrosa, por qué realmente esa era una fuente del mal. Entonces ello hacía que, bueno, la Casa Verde fuera algo que a nosotros pues realmente nos atraía como un imán poderosísimo. Constantemente estábamos hablando de esa Casa Verde y además constantemente íbamos al viejo puente de Piura a observarla, a espiarla. Era una casa que tenía una serie de rarezas, estaba lejos de la ciudad, estaba construida en pleno desierto, estaba pintada de verde, un color que en Piura es un color más bien insólito, porque Piura es una ciudad que está en medio de un arenal, de un inmenso desierto de arena. Y además, quizá lo más extraño de este lugar era que de día parecía una casa muerta, una casa que carecía totalmente de vida, de movimiento, y que en cambio en las noches se animaba. En las noches se llenaba de luces, en las noches se llenaba de música y también se llenaba de personas. Bueno, había gentes que en la noche pues cruzaban el viejo puente rápidamente y se metían a la Casa Verde. Y uno de los deportes, uno de los entretenimientos que teníamos nosotros en el Colegio Salesiano era ir a apostarnos en el viejo puente a tratar de identificar a esos visitantes nocturnos de la Casa Verde. Y cuando identificábamos a uno, pues naturalmente gritábamos su nombre. Y eso los encolerizaba terriblemente. No querían que se supiera que visitaban la Casa Verde. Bueno, un elemento más de misterio respecto a este lugar. También otra de las rarezas de la Casa Verde es que solo habitaban en ella mujeres. Habíamos descubierto que vivían en esa casa unas señoras a las que no sé por qué alguien había bautizado con el nombre de habitantas.
decíamos las habitantas de la Casa Verde. Y otro de nuestros deportes pues era tratar de identificar cuando venían a la ciudad a las habitantas de la Casa Verde. Y también cuando identificábamos a una y lo gritábamos por las calles, la habitanta entraba en unas cóleras terribles, ¿no? Porque tampoco quería que se supiera que ella vivía en la Casa Verde. Bueno, pues a nosotros todo esto nos encandilaba, nos fascinaba. Había una malicia en el fondo de todo esto, por supuesto, pero que nunca acabábamos enteramente de desentrañar. Bueno, yo tenía este recuerdo piurano que me había acompañado todos los años que mediaban entre mi estancia en Francia y Piura, y este fue el material de trabajo con el que empecé a escribir la Casa Verde. La parte amazónica de la novela yo la conocía de una manera mucho más fugaz que Piura. Cuando estaba haciendo mis maletas para irme a Madrid, a la universidad, se me presentó la oportunidad de conocer la selva, una región del Perú que yo desconocía hasta entonces. Había llegado a Lima un antropólogo mexicano que quería hacer un trabajo en la región del Alto Marañón, entre las tribus aguarunas y huambizas que viven en esa región, y la Universidad de San Marcos había organizado con el Instituto Lingüístico de Verano, que trabaja en la selva, una expedición. Yo tuve la suerte, por enfermedad de uno de los miembros de la expedición, a quien sustituí, de hacer el viaje. Un viaje que también resultó enormemente útil para mi trabajo de escritor, porque también me proporcionó, me suministró imágenes y temas que luego serían la base de varias novelas. Fue un viaje apenas de pocas semanas, pero que también a mí se me ha quedado muy grabado, porque me hizo conocer una cara totalmente desconocida de mi país. Allí descubrí pues que el Perú no era solamente un país del siglo XX, no es verdad, occidentalizado, más o menos al tanto de todos los adelantos científicos, técnicos, modernos, conectado con el resto del mundo, sino que el Perú también era la edad de piedra, que también a una hora en avión de Lima o una hora y media en avión de Lima había peruanos que vivían como habían vivido en los tiempos prehispánicos, cómo había instituciones, formas de vida, personajes a quienes no había llegado en absoluto aquella civilización, en fin, entre comillas, ¿no es verdad?, que era la de Lima o la de Piura, o la de las ciudades del país. Descubrí también que allí había unas formas de violencia, como lo había descubierto en Leoncio Prado, de índole muy distinta, pero también que provocaban enormes sufrimientos. Y todo ello, pues, se me quedó muy fuertemente grabado y me dio aquella necesidad, aquella urgencia que está en la base de todo lo que he escrito. De los recuerdos que tenía de ese viaje, fueron tres fundamentalmente los que utilicé para escribir La Casa Verde. Uno era el recuerdo de una misión de religiosas en el pueblecito de Santa María de Nieva, donde estuvimos alojados. Era una misión de religiosas, la mayor parte españolas, que habían llegado allí unos 30 años antes, con la idea de evangelizar, de catequizar a los niños de aguarunas y huambizas, principalmente aguarunas, que son los que están en las márgenes del Nieva. Y nosotros pudimos ver de cerca pues, el enorme sacrificio, el heroísmo que significaba para estas monjitas desempeñar esta tarea en aquella región totalmente aislada, una región además sumamente húmeda, donde había desde paludismo hasta otro tipo de enfermedades, en fin. Había que tener una enorme convicción realmente para resistir la inclemencia de la naturaleza y de las condiciones de vida. Y estas monjas pues resistían con mucho heroísmo todo aquello, ¿no? Ahora, ellas se habían visto en un problema muy serio, y es que los huambizas, los aguarunas no enviaban a sus niños a la misión. Más, es decir, la idea de la misión los había asustado y entonces se habían retirado de allí. Y las monjitas se habían encontrado que no tenían a quién educar, que no tenían a quién evangelizar, ¿no? Y entonces descubrimos que procedían de una manera ejecutiva para poder tener alumnas en la misión. Una vez al año llegaban patrullas o de la Guardia Civil o del Ejército, de las guarniciones de frontera del Ejército, que salían a recoger niños de los poblados, de los caseríos aguarunas y huambis. Y los niños pues eran llevados por la fuerza si los padres se negaban
se negaban a enviarlos. Bueno, estaban allí en la misión pues aprendían el castellano, aprendían a vestirse como los occidentales, aprendían la verdadera religión, pero al cabo de ciertos años se planteaba un drama bastante serio con estos niños y estas niñas occidentalizados por la misión de Santa María de Nieva, y era ¿qué hacer con ellos? Porque la vida allí en esa región del Perú no era ni civilizada ni occidentalizada. Allí lo que reinaba era una cierta forma de barbarie. Esa era la verdadera vida de la región, ¿no? Estos niños no podían ser devueltos a sus tribus porque, en fin, en los años que habían estado en la misión habían aprendido a detestar en cierta forma su condición anterior, a detestar, en fin, el animismo, el paganismo, el vivir desnudos o semidesnudos. Habían quedado totalmente cortados de su cultura y de su mundo, pero el otro mundo, el Perú civilizado, no estaba allí. Y entonces, ¿qué ocurría con estas niñas? No podían quedarse indefinidamente en la misión. Entonces, muchos de estos niños eran entregados a los representantes de la civilización que pasaban por Santa María de Nieva. Y los que pasaban pues eran oficiales del ejército, por ejemplo, de las guarniciones de frontera, ingenieros. En esa época comenzaban las prospecciones en busca de petróleo en la Amazonía. Y entonces se llevaban estas niñas, se las llevaban como sirvientas a sus casas, en fin, y estas niñas, pues bueno, se perdían ahí en el resto del Perú, ¿no? Bueno, a mí me impresionó tremendamente esta historia, porque fue como descubrir la ambigüedad de las acciones humanas, como con un enorme sacrificio, con las mejores intenciones del mundo, con una intención clarísimamente altruista, se obtenían unos resultados sociales por lo menos discutibles, desde el punto de vista pues, histórico, desde el punto de vista social e incluso moral, ¿no? Y al mismo tiempo pues había una ceguera en cierta forma, ¿no? Por parte de las misioneras, que eran instrumentos inconscientes, ¿no? de un proceso en última instancia bastante trágico. Bueno, esta historia es una historia que a mí me impresionó tanto que también desde el momento que la viví de cerca pensé escribir alguna vez sobre ella. Bueno, este es uno de los materiales que me suministró la selva para escribir La Casa Verde. Otro es un hombre a quien conocí en aquel viaje. Era un indígena aguaruna, a quien conocimos en su pueblo, un pueblecito que se llama Uracusa, un caserío minúsculo, y que era un hombre que había sido torturado poco antes de que nosotros llegáramos allí. Al bajar del pequeño hidroavión en el que viajaban, pues nos salió a recibir este hombre que tenía una herida en la frente, tenía unas llagas en la espalda, tenía unas heridas en las axilas. Bueno, y a través de un intérprete descubrimos que este hombre había intentado organizar una especie de cooperativa entre todos los pueblos aguarunas de la región para ir a vender directamente el caucho y las pieles que ellos reunían a los pueblos, a las ciudades. Con lo cual los intermediarios, a quienes en la selva llaman los patronos, pues hubieran quedado sin trabajo. Eran ellos los que habilitaban a los indígenas para que reunieran estas pieles y este caucho, y luego les compraban las pieles y este caucho y ellos los revendían en las ciudades. Bueno, pues Jum, que así se llamaba este aguaruna, había descubierto que lo que les pagaban los patrones era algo irrisorio y que si ellos vendían directamente a las ciudades iban a recibir muchísimo más dinero. Y entonces por esto había sido torturado. Se había hecho una expedición de escarmiento, un grupo de patronos de Santa María de Nieva, precisamente, acompañados por soldados del ejército, habían llegado a Uracusa y allí habían hecho verdaderos estragos, habían golpeado a la gente, habían violado a algunas mujeres, habían quemado unas cabañas, y a Jum se lo habían llevado a Santa María de Nieva y allí lo habían torturado públicamente. Bueno, luego le habían dicho: regresa a tu pueblo y olvídate para siempre de la cooperativa y vas a seguir trabajando con nosotros como hasta ahora se ha hecho siempre. Bueno, y esto, cuando nosotros llegamos, acababa de ocurrir. Y una cosa pues era oír hablar de la injusticia social, ¿no es cierto?, de los horrores, las iniquidades de una sociedad como la peruana, y otra cosa era ver aquello en cuerpo viviente, en fin, conocer un testimonio tan absolutamente directo y dramático, ¿no es verdad?, de la injusticia y el sufrimiento peruano. Bueno,
Esa imagen, la imagen de Hume, yo la tenía absolutamente grabada en la memoria, y esta es otra de las historias que me sirvió a mí de material de base para escribir La Casa Verde. Y finalmente, un tercer recuerdo de este viaje amazónico fue el de otro hombre a quien no conocí, a quien no tuvimos nosotros ocasión de ver, pero que estaba en las bocas de todas las personas a quienes vimos en el curso de ese viaje. Era un hombre del que seguramente se contaban sobre todo leyendas más que hechos fidedignos, pero la leyenda no era por eso menos sugestiva. Era un hombre que se había internado en esa región, decían que japonés, decían que su nombre era Tushia, y que se había hecho fuerte en una pequeña islita de uno de los ríos amazónicos, del Morona, y que allí había formado una especie de ejército privado con indios descastados, indios expulsados de sus tribus, con soldados desertores, y que con este pequeño ejército privado pues asaltaba sistemáticamente los caseríos para robarse las pieles, para robarse el caucho, que luego vendía a través de intermediarios, él también en las ciudades. Además, este hombre se robaba niñas y tenía, es lo que se decía, un harén. Y el harén de Tushia fascinaba la imaginación de los lugareños en todos los pueblos de la Amazonía. Entonces se contaban cosas increíbles sobre el harén de este personaje. Bueno, era una historia muy fascinante porque aquello ocurría en un país que era, por lo menos en otra de sus caras, el siglo XX y la modernidad. Y aquello parecía reproducir una historia medieval o parecía reproducir una historia por lo menos decimonónica. Y sin embargo, no, aquello ocurría contemporáneamente a nosotros y a una distancia pues realmente mínima de donde nos encontrábamos. Era como si el Perú realmente no fuera un país, sino fuera muchos países a la vez entreverados y al mismo tiempo pues desconocidos uno al otro y en cierta forma írritos uno al otro, ¿no? Bueno, con estos materiales escribí la Casa Verde. Bueno, así como en la Ciudad de los Perros he mencionado una influencia intelectual que creo que fue muy importante, en el caso de La Casa Verde quisiera mencionar otra, y es la de un escritor norteamericano, William Faulkner, un escritor que ha tenido una influencia enorme en la literatura hispanoamericana, quizá el escritor que ha marcado más a los escritores hispanoamericanos de nuestra época. Y creo que esta influencia, pues naturalmente es muy justificada por el enorme talento de Faulkner. Quizá la obra novelesca de Faulkner sea la única comparable en nuestros días en vastedad, en diversidad, en originalidad, la de los grandes novelistas del siglo XIX y de épocas pasadas. Pero creo que en el caso de Hispanoamérica, Faulkner tenía además una razón especial para atraernos y seducirnos a los escritores hispanoamericanos. Y es que el mundo que él recreó en sus novelas es un mundo, en cierta forma, muy parecido al nuestro. Es decir, una sociedad dividida, ¿no es verdad?, en culturas distintas, en culturas y razas distintas que coexisten de una manera muy áspera, muy difícil, a través del conflicto. Es una coexistencia a menudo sangrienta, una coexistencia que se ha establecido a base de la discriminación y a base de jerarquías que han motivado pues innumerables sufrimientos y conflictos a todos los niveles. Una sociedad, por otra parte, sobre la que el pasado gravita de una manera fuertísima, que está constantemente manifestándose en el presente de distintas formas, a veces incluso solo como una nostalgia. Bueno, aquello que ocurre en ese sur que la novela de Faulkner transfigura, pues ocurre en muchas sociedades hispanoamericanas. Y Faulkner inventó un instrumental técnico, ¿no es verdad?, un uso del lenguaje, una organización del tiempo narrativo para hacer persuasiva y verosímil una imagen literaria de una sociedad de esta naturaleza. Y entonces creo que eso a muchos hispanoamericanos nos llevó a fascinarnos y a deslumbrarnos con el ejemplo de Faulkner y a aprender mucho del arte literario, del quehacer narrativo en sus novelas. Yo descubrí en Faulkner cómo la técnica lo es todo en una novela, cómo de la manera como se cuenta una historia depende exclusivamente que una historia sea superficial o sea profunda,
nos intrigue o nos aburra, nos conmueva o nos irrite, cómo de la manera como uno elige las palabras, cómo dispone los datos de una historia, si exponiéndolos directamente al lector o dejando que ellos se vayan trasluciendo poco a poco en el curso del relato, o incluso ocultándonos, descolocándolos cronológicamente, uno consigue determinados efectos que son los que van a enriquecer y darle, originalidad, autonomía a la obra literaria. Yo creo que esa fascinación, ese hechizo por la forma novelesca que yo debo en gran parte a Faulkner, está muy presente en La Casa Verde. Creo que en esta novela pues hay como un engolosinamiento, ¿no es verdad?, por las posibilidades de la narración misma, por las posibilidades en el uso del lenguaje narrativo. Y esta es seguramente una de las razones por las que aquella historia está contada desde tantas perspectivas, desde tantos puntos de vista diferentes. ¿Por qué hay como ese continuo alarde técnico en el manejo del tiempo, en la exposición de los datos de la historia y también en el uso mismo del lenguaje? Bueno, luego de la Casa Verde escribí otra novela que se llama Conversación en la Catedral. Es una novela que también escribí lejos de mi país. La comencé en Francia y la terminé no la terminé en Inglaterra, la seguí en Inglaterra y la terminé en Puerto Rico. La terminé el año 69 en Río Piedras, donde estaba en esa época enseñando. Conversación en la Catedral también es una novela que parte de una experiencia personal, pero en este caso es una experiencia personal compartida con innumerables peruanos, porque fue la experiencia de una dictadura. Yo quería escribir una novela no contando la historia de la dictadura, sino mostrando a través de una ficción, a través de una fantasía, cómo una dictadura de unas características semejantes a la de Odría había contaminado y degradado la vida social, incluso en las manifestaciones más aparentemente alejadas de la política, como por ejemplo las relaciones familiares, cómo enamorarse, casarse y tener una vida familiar en una sociedad de estas características de alguna manera se resentía profundamente del régimen que imperaba, como la vida universitaria, la vida intelectual, el periodismo, acusaban, ¿no?, en su esencia misma una manifestación de la dictadura. Bueno, aunque este es el material de trabajo de Conversación en la Catedral, hay un hecho muy concreto que fue en realidad el punto de partida de la historia y que me dio a mí como el impulso para crear el personaje que es el centro de Conversación en la Catedral, que es el jefe de la seguridad. El jefe de la seguridad de la dictadura de Odría se llamaba don Alejandro Esparza Zañartu. Es un caballero que ha muerto hace poco, de tal manera que no vamos a hablar demasiado mal de él. Pero la verdad es que en aquellos años, los años 50, nosotros, sobre todo los estudiantes universitarios, creo que era la persona que más odiábamos, incluso más que al propio general Odría, porque él era el hombre que había organizado la seguridad, era la columna vertebral del régimen. Era un hombre que hasta entonces no había hecho política, que había sido llevado al cargo de director de gobierno simplemente porque era compadre del dictador. Pero es un hombre que al llegar a este cargo, como diría Borges, descubrió su destino, es decir, se encontró con que había en él una genialidad oculta que tenía ocasión de manifestarse, porque este hombre tenía un verdadero genio para organizar la seguridad. Él organizó la seguridad que permitió al régimen durar tantos años. Él montó una verdadera telaraña de espías, de informantes, que calaban prácticamente todas las instituciones del país, entre ellas pues la universidad. La universidad en la que nosotros estudiábamos estaba llena de soplones, de informantes disfrazados de estudiantes, con los que nosotros nos codeábamos y que no estaban en la universidad, sino exclusivamente con la función de delatar cualquier tipo de actividad política. Todos los partidos políticos estaban fuera de la ley, la actividad política estaba prohibida en el país, y así ocurría pues con los sindicatos, con los colegios profesionales, bueno, y todo esto había sido montado por el genio de este caballero que se llamaba Esparza Zañartu. Bueno, yo tuve ocasión de verlo una vez en esa época.
Unos compañeros nuestros estaban en la cárcel y descubrimos que los tenían durmiendo en el suelo, sin colchones, sin frazadas. Y entonces en la universidad hicimos una colecta con fines humanitarios para comprar unas frazadas y llevárselas. Y cuando se las llevamos al Panóptico, que es la penitenciaría de Lima, nos dijeron que no podían entregárselas sin una orden del director de gobierno. Bueno, entonces discutimos en la universidad si pedíamos una audiencia o no. Fue una discusión de muchas horas, donde se esgrimieron toda clase de razones ideológicas, si teníamos o no teníamos derecho para prestar esta ayuda humanitaria a nuestros compañeros, de ir a arrastrarnos por las alfombras palaciegas, como decía uno de nuestros. Bueno, al final decidimos que sí, que en fin, que por prestar esta ayuda a nuestros compañeros nos arrastraríamos por las alfombras palaciegas, y pedimos una audiencia a Esparza Sañarto. Se eligieron a 5 estudiantes de la Federación Universitaria, clandestina en la época, y yo fui uno de ellos. Y entonces fuimos al Ministerio de Gobierno, a la oficina del temido y temible Esparza Sañarto, y nos recibió. Y yo recuerdo la impresión tremenda que me hizo a mí al entrar, verlo allí detrás de su escritorio, un hombre pequeñito, un hombre con una piel apergaminada, y sobre todo lo más impresionante era la expresión aburrida de su cara. Miraba con un enorme aburrimiento, no se inmutó, nos tuvo allí de pie frente a él, nos escuchó, hablamos seguramente tartamudeando, muy nerviosos de estar frente a él, y él no hizo un comentario, ni movió un párpado, y cuando terminamos permaneció en silencio, con lo cual el nerviosismo nuestro pues creció, y hubo una pausa muy larga en la que él nos miraba siempre así con esa cara aburrida, hasta que en un momento dado abrió un cajón de su escritorio y sacó unas hojas a mimeógrafo y nos las pasó así delante de la cara, sin decir nada. Y bueno, a nosotros se nos pusieron los pelos de punta, porque aquellas hojas a mimeógrafo eran una revista que sacábamos clandestinamente que se llamaba Cahuide. Una revista en la que, por supuesto, a nosotros lo atacábamos a él desde la primera página hasta la última, ¿no? Y entonces, sin decirnos nada, pues él hacía bailotear estas hojas, ¿no? Y nos hacía así, diciendo, bueno, ¿y? Bueno, es una imagen que, bueno, como ven, la tengo todavía muy presente, y es la imagen que a mí me dio la idea del personaje central de Conversación en la Catedral. Cayo Bermúdez nació allí, nació esa tarde en esa entrevista. Ahora, cuando comencé a escribir la novela, una novela que pasaba de la universidad al mundo de los periódicos, que pasaba de las redacciones de los periódicos al mundo de las empresas, y luego también, por supuesto, a las oficinas de los políticos, yo tenía la sensación de un archipiélago, es decir, de una proliferación de islas anecdóticas, pero que no se comunicaban, que no se vinculaban entre ellas, y entonces la inseguridad en este caso era sobre todo una inseguridad estructural. Decía, pero ¿cómo voy a poder organizar, cómo voy a poder unir todo esto en una ficción realmente trabada, donde todos los elementos pues, se complementen, se apoyen unos en otros? Bueno, no les voy a hacer el relato detallado de todos los procesos por los cuales pasó ese manuscrito antes de llegar a su forma final, pero en un momento dado descubrí la idea de una conversación entre dos personajes, pero que tuviera unas características muy especiales, unas características muy poco realistas. Es decir, que fuera una conversación que, aunque comenzaba en un lugar específico o objetivo, luego esta conversación se fuera abriendo a otras conversaciones que serían atraídas a ella por afinidad de temas, por semejanza de personas, por identidad de tiempos, y que entonces esas conversaciones entrarían a esa conversación, diríamos, madre, esa conversación base, y luego esas conversaciones vividas en distintos lugares, en distintos momentos, por distintos personajes, pues serían extendiendo poco a poco, mediante un sistema como de círculos concéntricos, ¿no? la historia a distintas capas de la sociedad. Pero el hilo conductor sería siempre aquella conversación de base, aquella conversación madre, a la que todas las conversaciones derivadas, adventicias, irían siempre a terminar. Esa es la estructura que tiene Conversación en la Catedral, a la que un crítico llamó con mucha
precisión, me parece un diálogo de voces. Creo que es verdad, es un diálogo, pero es un diálogo muy especial, donde hay voces que entran, que salen, que se van, que vuelven, ¿no? Cuando uno comienza a escribir, cree que lo difícil es conseguir precisamente la espectacularidad en una obra de arte, ¿no? Luego, cuando pasan los años, descubre que no, que la espectacularidad es lo más fácil, que hacer una obra de arte llamativa, que darle a la forma una presencia mayor, una presencia sobresaliente, en cierta forma es lo más fácil, en cierta forma es la predisposición natural de todo artista y de todo escritor. Luego descubre que lo que es realmente difícil es confundir tanto la forma con aquella sustancia que la forma en realidad cristaliza o materializa, de tal manera que la forma no se vea, que la forma desaparezca enteramente en el objeto y dé al lector la impresión de que el objeto vive por sí mismo, de que el objeto no es forma, que es verdaderamente objeto, es decir, vida propia, no vida simulada, no vida inventada a través de las palabras. Creo que una de las características, acaso la mayor característica del género novelesco, del género narrativo, es una vocación de totalidad, algo que no creo que esté presente en todos los géneros literarios. Creo que las grandes novelas son también grandes novelas por esta razón, es decir, novelas que tienden a extenderse en el espacio y en el tiempo, que tienden a proliferar, es decir, que tienden en cierta forma a competir con la realidad misma, con la vida misma, que hay en ellas una vocación que es cuantitativa al mismo tiempo que cualitativa. Y creo que esta es la razón por la que una historia, mientras nos da la impresión de ser contada desde un mayor número de puntos de vista, desde un mayor número de perspectivas, siempre nos parece más completa, nos parece más profunda, que si es contada solamente desde un punto de vista y desde una sola perspectiva. Bueno, pues con esto voy a terminar la charla y voy a dejarles la palabra a quienes quieran hacer preguntas y a pedirles disculpas también por haberme extendido, casi como hago en mis novelas en esta charla, ¿no? Más allá de lo debido. Muchas gracias.